Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Yo soy Carlos Romero y el día de hoy vamos a continuar con la asignatura de Geometría Analítica y en esta ocasión vamos a tratar un tema que se llama el lugar geométrico. Y bien, pues en este primer video que vamos a resolver de este tema, vamos a hablar de un lugar geométrico que se llama la hipérbola y pues espero que se les haga muy fácil y vamos a empezar. Bien, entonces, en cuanto al lugar geométrico, nosotros tenemos que la geometría analítica tiene dos problemas fundamentales. El primero dice que dada la ecuación de un lugar geométrico, se determina la intersección y su simetría con los ejes del plano cartesiano, su extensión, sus asíntotas y su gráfica, que es lo que vamos a hacer nosotros en esta sesión, perdón. Bien, nosotros tenemos un lugar geométrico definido por la ecuación xy menos 2x menos 2y más 2 igual a 0. Y bien, lo primero que vamos a hacer entonces es determinar las intersecciones con los ejes. Vamos a poner que con el eje x, la intersección con el eje x, la vamos a determinar sustituyendo en nuestra ecuación y igual a 0. Nosotros tenemos aquí nuestra ecuación y si yo hago la sustitución de y igual a 0, pues me quedaría que estos términos que contienen a y, pues los voy a eliminar. Si yo pongo 0 aquí y lo multiplico por x, pues me va a dar 0, entonces se elimina el término. Si yo pongo 0 aquí y lo multiplico por este menos 2, me va a dar 0 también, entonces se elimina el término. Entonces, esto se reduce a que la ecuación me quedaría como menos 2x más 2 igual a 0. Lo que tengo que hacer ahora para encontrar la intersección con el eje X es precisamente despejar a esta X. Y entonces nosotros veríamos que menos 2x sería igual a menos 2. A X le voy a quitar ese menos 2 que está multiplicando y pasa dividiendo, por lo cual me quedaría que X es igual a 1. Quiere decir que este lugar geométrico tiene una intersección en el eje de las X en el punto 1,0. Ahora, digo una intersección porque un lugar geométrico puede tener más intersecciones, pero pues ya lo veremos con algunos otros problemas. Bien, vamos entonces con el eje de las Y. Para sacar el eje de las Y, la intersección con el eje de las Y, si para el eje X yo hice Y igual a 0, para el eje Y, pues ahora vamos a quitar a la letra X. Entonces le pondríamos X igual a 0. Ponemos nuestra ecuación y ahora, como lo hicimos anteriormente, pero voy a quitar los términos que contienen a x. Eso haría que me quede menos 2y más 2 igual a 0. Despejando a y, me quedaría que menos 2y es igual a menos 2, y si le quito el menos 2 a y que está multiplicando, va a pasar dividiendo, y me va a quedar que y es igual a 1. Por lo tanto, nuestro lugar geométrico tiene una intersección en el eje y en el punto 0,1. Y bien, es importante mencionar aquí que en este ejemplo, pues nos coinciden de que en x es igual a 1 y y es igual a 1. Sin embargo, no es una regla, no vayan a pensar que esto es una regla porque aquí me podría dar 2, aquí me podría dar 5, o dependiendo la ecuación que tengamos, no es que esto me tenga que dar con el mismo valor. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Bien, vamos por lo siguiente, que sería la simetría. Cuando nosotros determinamos la simetría, nosotros vamos a determinar la simetría respecto al eje X y también respecto al eje Y. Entonces, para hacer eso, en la ecuación voy a sustituir a Y por menos Y cuando vaya yo a determinar la simetría respecto al eje X. Bien, entonces ponemos nuestra ecuación y donde tenemos a Y lo voy a cambiar por menos Y. Una vez de que haya yo hecho ese cambio, pues voy a resolver la ecuación y diríamos que x por menos y me queda menos xy, menos 2 por menos y me va a quedar más 2y. Y entonces, una vez que tenemos esto, voy a determinar que no hay simetría respecto al eje x. ¿Por qué? Porque cuando yo hice esta operación, la ecuación se alteró. Se alteró en el signo del primer término y se alteró en el signo del tercer término. Si se altera la ecuación, quiere decir que no hay simetría. Si no se alterara la ecuación, quiere decir que el lugar geométrico es simétrico. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle qué es la simetría. Bien, vamos con la simetría respecto al eje Y. Para el eje Y voy a sustituir a x por menos x. Pongo mi ecuación, ponemos nuestra sustitución, hacemos las operaciones y nos daríamos cuenta que en el primer término otra vez vuelve a cambiar. Aquí tengo menos xy y en la original tenía yo xy. En el segundo término tenía menos 2x y ahora tengo más 2x.
¿Se alteró la ecuación? Sí, sí se alteró la ecuación, por lo tanto decimos que no hay simetría respecto al eje Y. Bien, vamos a entender lo de la simetría. Si yo tengo por decir este lugar geométrico, que es una circunferencia, y yo le pongo una línea así, esta sería una línea que está respecto al eje y decimos que el lugar geométrico es simétrico porque tiene lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. Si yo quito esa línea y pongo ahora una horizontal respecto al eje X, el lugar geométrico es simétrico porque tengo lo mismo arriba y tengo lo mismo abajo. Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando con la ecuación de este lugar geométrico, en las operaciones anteriores hubiéramos notado que la ecuación no se iba a alterar y nos iba a dar que el lugar geométrico sí es simétrico. Bien, vamos a ver este lugar geométrico. Esta es una parábola. Entonces, si yo pongo aquí esta línea, que sería una línea que nos represente la simetría respecto al eje Y, puedo decir que el lugar geométrico es simétrico porque tengo lo mismo tanto del lado izquierdo y del derecho. Sin embargo, si yo quito esa línea y pongo esta respecto al eje X, puedo ver que lo que está arriba y lo que está abajo, pues no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí no hay simetría. Entonces, ojo ahí, cuando estemos determinando la simetría de un lugar geométrico, puede salir que no sea simétrico el lugar geométrico ni tanto en X o en Y. Puede ser que sí sea simétrico para los dos ejes, o puede ser que sea simétrico para un eje, pero para el otro no, como es el caso de este lugar geométrico que es una parábola. Bien, vamos por otro lugar geométrico y este es una hipérbola. Entonces, una hipérbola, si yo le pongo aquí esta línea respecto al eje Y, vemos que no tengo lo mismo del lado izquierdo y del derecho, por lo tanto no es simétrico. Si ahora yo le pongo una línea horizontal, veo que tampoco es simétrico porque no tengo lo mismo arriba y abajo. Y de eso trata la simetría. Muy bien, pues vamos a continuar con esto del lugar geométrico y ahora vamos a determinar la extensión de la curva. La extensión de la curva significa hasta dónde puede llegar este lugar geométrico tanto en X como en Y. Nosotros sabemos que en el plano cartesiano tengo dos rectas, una que está en el eje X y que es desde menos infinito hasta infinito. Lo mismo pasa con Y, tengo desde menos infinito hasta infinito. Entonces, al determinar la extensión de la curva, voy a delimitar hasta qué números puede llegar esa curva. Si la curva se puede ir hasta el infinito o solamente llega a un determinado valor. Podemos decir como el primer lugar geométrico que vimos cuando estábamos hablando de simetría, que era la circunferencia, ese lugar geométrico no es infinito porque tiene un límite en X. Puede llegar nada más a lo mejor hasta 3 y hasta menos 3, o puede llegar hasta 5. Entonces, eso es determinar la extensión de la curva. Y bien, vamos a empezar. Respecto al eje X, lo que voy a hacer es mi ecuación la voy a despejar y vamos a despejar a la variable Y. Entonces, tenemos nuestra ecuación aquí y voy a despejar a Y. Lo primero que voy a hacer para despejar a Y es que todos los términos que tengan a Y los voy a dejar de este lado y lo que no tenga Y lo voy a pasar del otro lado de la ecuación. En el primer miembro de la ecuación vemos que Y está dos veces. Para que yo lo pueda despejar, la voy a factorizar a la Y. Yo la puedo factorizar como factor común y puedo poner que Y multiplica a X menos 2 y ya está nuestra factorización. Cuando está esto factorizado, yo ya va a ser muy fácil que pueda despejar a la letra Y. Y entonces esto que está multiplicando, pues lo paso dividiendo. Y ahora pues me voy a preguntar, ¿qué números puedo sustituir en X? ¿Puedo sustituir todos los números? Pues la realidad es que casi todos. Y digo casi todos porque hay específicamente uno en una ecuación como estas que tiene un denominador que no voy a poder sustituir. Entonces, para averiguarlo, me voy a llevar el denominador, que es X menos 2, lo voy a igualar a 0 y voy a despejar a X. Entonces, lo que voy a poner es esta simbología que nos va a indicar la extensión de la curva. Dice X pertenece, este símbolo significa pertenece, esta R significa a los números reales, quiere decir a todos los números, esta línea significa tal que X es diferente de 2. Quiere decir que en esta ecuación puedo poner todos los números excepto a 2. ¿Por qué? Pues porque si yo pongo esto, si se dan cuenta, esta es mi ecuación, pero en lugar de X puse paréntesis e hice la sustitución del número 2.
Si yo lo opero, pues me queda aquí que 2 por 2 me da 4 y 4 menos 2 me da 2. Pero 2 menos 2 me da 0. Y nosotros sabemos como una regla de las matemáticas que yo no puedo dividir entre 0. A eso le llamamos una indeterminación. Es por eso que en esta ecuación de este lugar geométrico yo puedo meter absolutamente cualquier número excepto a 2, porque si yo meto a 2, entonces me va a dar una indeterminación. Y de hecho, si ustedes lo hacen en calculadora y en la calculadora le ponen 2 entre 0, pues les va a dar error, mate error o algo así. Y se van a dar cuenta que pues eso no es posible. Sin embargo, cualquier otro número que yo ponga, el que yo quiera, sea decimal, sea fraccionario, sea negativo, lo que yo quiera, va a poder generar un resultado, excepto el número 2. Y bien, entonces vamos ahora por la extensión de la curva, pero respecto al eje Y, que es un proceso muy similar, pero ahora despejando a X. Tenemos nuestra ecuación y todo lo que tiene X lo dejo de un lado y lo que no tiene X lo mando del otro lado. Como en el primer miembro de la ecuación X aparece 2 veces, lo voy a factorizar para que pueda despejar a X. Y esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo de esta forma. ¿Qué números puedo sustituir en Y? Pues como es una ecuación que tiene una división aquí, entonces, o bueno, un cociente, me voy a llevar la parte del denominador, que es y menos 2, la voy a igualar con 0 y voy a despejar a y. Y voy a poner entonces que y pertenece a los números reales, tal que y sea diferente de 2. Puedo poner entonces cualquier número, excepto a 2, porque va a pasar lo mismo que teníamos en el anterior. Si se dan cuenta aquí, nos coincide que el despeje es muy similar, más bien es prácticamente igual, y pues ahí nos vuelve a dar 2 entre 0. Ojo, no significa que con esto queramos decir que cuando haga yo el despeje de nuestras variables x y y, siempre nos va a dar lo mismo como aquí. Aquí nos coincide, pero pueden dar despejes totalmente diferentes. Y aquí nos indica que en y tampoco puedo meter al número 2. Muy bien, entonces vamos por lo que sigue, que son las asíntotas. Para las asíntotas, pues vamos a determinar si hay asíntotas horizontales y hay asíntotas verticales. Voy a empezar con las asíntotas horizontales. Bien, voy a despejar a X de mi ecuación, que ya lo hicimos en el proceso anterior. Y voy a verificar lo siguiente. La ecuación tiene a Y en el denominador. Bueno, si yo noto que no hay una Y en el denominador, pues simplemente le pongo que no hay una asíntota horizontal. Pero si yo veo que sí hay una Y en el denominador, entonces voy a igualar a 0 y voy a despejar a Y. Recuerden que nos quedó nuestra ecuación despejada de esta forma. Yo veo aquí que tengo un denominador y que aparece la letra Y. Entonces, como sí aparece, pues entonces sí va a haber una asíntota horizontal. Voy a tomar esta parte del denominador, que la estoy sombrando ahorita en rojo, la voy a igualar a 0 y voy a despejar a Y. Justo esto que nos acaba de salir, que también ya lo hicimos con la determinación de la extensión de la curva, pues esto me va a dar una ecuación de la asíntota horizontal y voy a decir que la asíntota horizontal es y igual a 2. Ahorita que lo veamos gráficamente les va a quedar un poquito más claro qué significa esto de la asíntota. Bien, voy por la asíntota vertical. Voy a despejar ahora a Y. Voy a identificar si en la ecuación se tiene a X en el denominador. Si no se tiene, pues entonces le pondría yo que no hay una asíntota vertical. Pero si sí se tiene, pues entonces voy a igualar a 0 y voy a despejar a X. Entonces, nuestro despeje de Y nos quedó de esta forma, que también ya lo hicimos antes. Veo que en denominador sí aparece una X. Lo voy a tomar esa parte, la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar a X. Y entonces diríamos que la asíntota vertical está en X igual a 2. Y bien, con esto hemos determinado ya hasta las asíntotas. En esta parte vamos a determinar lo último, que sería la gráfica. Para ello vamos a poner nuestro plano cartesiano. Voy a poner mi información que ya tengo, que son las intersecciones. Habíamos quedado que es 1,0 y 0,1. Y los voy a marcar aquí en mi plano cartesiano. Ya están aquí esos dos puntos. Bien, voy a marcar ahora las asíntotas. Las asíntotas habíamos quedado que están en y igual a 2 y x igual a 2.
Si yo lo construyo, esta línea punteada en verde sería la ecuación x igual a 2, perdón, y igual a 2. Y igual a 2, aquí en el eje de las y estoy justo en el punto 2 y voy a trazar una recta horizontal y eso va a ser la asíntota horizontal. Para la asíntota vertical voy a utilizar esta ecuación x igual a 2. Me voy a situar en el punto 2 en x y ahí voy a trazar una recta vertical. Esas serían las asíntotas de nuestro lugar geométrico. Y bien, para que nos quede bien nuestro lugar geométrico, vamos a hacer una tabulación en el cual voy a poner a la variable x y a la variable y. Voy a poner que nuestra ecuación despejada en y es igual a 2x menos 2 y x sobre x menos 2. Voy a poner aquí o voy a asignar unos números en x para que nosotros podamos empezar a hacer esta sustitución. Ahorita yo le puse aquí el número menos 1. 2 por menos 1 y menos 2 entre menos 1 más 2 me tiene que dar 1.33. Voy a hacerlo también con el número 0 y vamos a ver que me va a dar igual a 1. Si ustedes hacen esas operaciones, les tiene que dar este valor. Bien, entonces eso lo voy a acomodar en una tabulación donde voy a poner estos números y me van a ir dando estos resultados. Ahora, si nosotros vemos aquí, tengo 2 y acá tiene infinito. ¿Qué significa ese infinito? Precisamente ese error que nos dio cuando nosotros determinamos la extensión de la curva. Si se acuerdan que nosotros dijimos que puedo poner cualquier número excepto el 2. Ah, bueno, ¿y cómo le hice yo aquí para poner estos números? ¿Voy a poner los que yo quiera? Pues en teoría puedo poner los que yo quiera, pero para que me dé bien el comportamiento de mi lugar geométrico, voy a tomar precisamente ese número 2, que es el que no puedo sustituir, y si se dan cuenta, tomé 3 números antes y 3 números después, para que me dé el bosquejo de mi lugar geométrico. Con todos estos puntos, con todos estos números, yo los sustituí en la ecuación, saqué su valor y lo anoté aquí. Esta tabulación me da los pares ordenados para irlos colocando aquí en nuestra gráfica. Si nosotros construimos la gráfica, se va a ver de este modo. Estos puntitos negros son precisamente estos que yo fui calculando aquí. Dice menos 1,1.33. Aquí es menos 1, 1.33. 0,1, que es lo de mi intersección que ya tenía yo desde antes. 1,0, que también es de mi intersección y coincide con esto que ya habíamos puesto aquí. 2, infinito. 2, infinito, eso es la asíntota, que es la vertical. 3,4, entonces puse aquí el número 3, aquí está el 3 y 4, luego 4,3 y 5,2.66. Si yo siquiera poniendo números hacia atrás y hacia adelante, pues me llenaría yo de muchos puntitos aquí. Sin embargo, como yo ya sé que esto es una hipérbola, pues simplemente puedo hacer el trazo para que se vea mi lugar geométrico más o menos de esta forma. Bien, yo sé que de principio puede ser un poco complicado el tema, hay que practicarlo para que nos salga y se van a dar cuenta que va a ser muy fácil después. Espero que les sirva mucho esta clase y nos vemos en la siguiente donde les explicaré ahora todas estas operaciones, pero ahora con la ecuación de una elipse. Pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.